El Evangelio de hoy nos presenta la muerte de Juan Bautista y es necesario que nosotros aprendamos de los acontecimientos que llevaron a este crimen bárbaro, porque Juan Bautista fue decapitado en la cárcel sin otra compañía, sin otro consuelo que la fe viva que tenía en su corazón. ¿Por qué se llegó a ese extremo aberrante de injusticia y de crueldad? ¿Por qué se llegó allá? Pues básicamente por algo que tenemos que aprender todos, y es que los pecados se van enlazando unos con otros. Así como una virtud lleva a otra virtud y una virtud reclama otra virtud, así también un pecado llama a otro pecado y reclama a otro pecado. Veamos cómo sucede esto, por ejemplo, en el caso de la virtud. Supongamos el caso de una persona que ha maltratado mucho su salud, comiendo lo que no debe, no cuida su cuerpo, no hay nada de ejercicio. Es decir, lo que es elemental y de sentido común para tener buena salud, no lo ha hecho nunca. Pero esta persona desarrolla un deseo muy grande de servicio y quiere tener una buena preparación académica. Pero se da cuenta que para tener esa buena preparación académica necesita también buena salud. ¿Te das cuenta? Entonces, su deseo de aprender y su deseo de servir y su empezar a cuidar mejor su salud va todo unido. Unas cosas buenas van trayendo otras cosas buenas. Pero al mismo tiempo también lo malo atrae lo malo. Así, por ejemplo, una persona que es perezosa, le va a resultar muy atractivo robar, porque esa es una manera de tener dinero sin esforzarse. Una persona que es, por ejemplo, lujuriosa, pues muy fácilmente va a caer también en la mentira, porque necesita seducir quizás a aquella mujer con la que quiere adulterar o con la que quiere fornicar. Entonces, los pecados van atrayendo unos a otros, y eso fue lo que le pasó a Herodes. Herodes, lleno de vanidad y lleno de arrogancia, convoca esa gran reunión con los principales de Galilea. Pero ¿por qué convoca esa reunión? Porque había un pecado anterior. Resulta que Herodes en realidad no era rey, era un impostor. Él no tenía título real verdadero. Él simplemente era heredero de una impostura, de una mentira, y él siguió con esa mentira. Pero para darle credibilidad a su mentira, organizó ese tremendo banquete. Y en ese tremendo banquete lleno de excesos, de comida y de licor, pues sucedió que también se despertó la lujuria. Y en esa lujuria desenfrenada viene la imprudencia de las palabras, otro pecado. Y después, para proteger su imagen, porque era un soberbio, entonces pues viene otro pecado, que es decretar la muerte de un inocente. Y finalmente pues se consuma el asesinato de Juan Bautista. Lo que yo quiero destacar, y es un mensaje muy sencillo, pero muy actual y muy importante, es que si tú empiezas a trabajar en la virtud, te darás cuenta que unas cosas buenas van atrayendo a otras. Pero si te descuidas y si tú permites que anide en tu corazón un pecado, ten la seguridad de que ese pecado se va a sentir demasiado solo. Y ten la seguridad de que ese pecado en su soledad va a empezar a llamar a otros pecados. Y eso fue lo que le pasó a Herodes. Un pecado fue llamando a otro y ese a otro, y al final ese corazón repleto de pecado llegó a las peores aberraciones, llegó a las peores crueldades, porque esa era la realidad de ese corazón que se había entregado a las tinieblas. Así que hoy es un buen día para escoger. Frente a este crimen horrendo, vergonzoso, con vergüenza de humanidad, que fue la muerte de Juan Bautista, tenemos que preguntarnos seriamente qué estamos haciendo nosotros para caminar por la senda estrecha de la virtud y para evitar el contagio pegajoso del pecado, que finalmente puede llegar también a nuestras vidas y puede causar también en nosotros los daños pavorosos que causó en el alma del falso rey Herodes. Dios nos libre y que nuestra conversión y nuestro camino en la virtud sea grato en su presencia. Amén.